Querida familia, muy buenos días. Hoy es un día bien especial porque estamos celebrando el Día de las Madres. Y por esa razón vamos a hacer una prédica hoy con relación al tema de la madre. ¿Y qué más representativo para una madre que el amor de madre? De tal manera que el tema que vamos a ver hoy es el amor de una madre. No es fácil describir el amor de una madre, pero vamos a intentar por lo menos mirar una de sus facetas. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por cada una de las personas que se ha conectado, Padre Celestial. Te pido, Dios, que tú seas ministrando a su corazón de acuerdo con la necesidad particular de cada quien, Señor, y que la gracia tuya, Señor, sea agregada a esta prédica, Padre Santo. Oramos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, querida familia, pues como les decía, el tema que vamos a ver hoy tiene que ver con el amor de una madre. Y todos sabemos que el amor de una madre es algo supremamente especial. Es un amor incondicional, es un amor que lo perdona todo, que lo espera todo. Es un amor paciente, es un amor resignado, es un amor que todo lo puede, que todo lo soporta, que todo lo espera. Pero es un amor que siempre está ahí y sirviéndole de motivación para seguir trabajando por sus hijos. Es impresionante ver cómo las madres, no importa qué edad, siempre están preocupadas por el bienestar de sus hijos. Y lo digo aún por mi propia experiencia. Y por lo tanto, mirar cómo es el amor de una madre nos muestra un poquito también cómo es el amor de Dios. Y hoy quiero que miremos una faceta de este amor de la madre, que es un amor persistente, inquebrantable, motivador, que la reta a lograr sus objetivos en beneficio de sus hijos. Y quiero invitarlos a que leamos una historia en la cual Jesús en una oportunidad se marchó y se retiró al país de Tiro y de Sidón, y entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle y le dijo: ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Y él no le respondió nada. Eso me pareció increíble, ¿no? Que Jesús no le haya respondido nada, pero bueno, él tenía su plan. Y sigue diciendo la Escritura: mi hija tiene un demonio muy malo. Y él no respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: atiéndala. Atiéndela porque viene aquí detrás haciendo escándalo. Y él no les contestó lo que ellos hubieran esperado, sino que les dijo: solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Entonces ella se adelantó, los alcanzó y se postró delante del Señor. Y le dijo: Señor, socórreme. Y él le contestó: no está bien echar a los perros el pan de los hijos. Qué tremenda respuesta. Pero ella repuso: tienes razón, Señor, pero también los perros comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. ¡Wow! ¡Qué respuesta tan sabia! Y Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel momento quedó curada su hija. Esta historia de la mujer cananea, presentada por Mateo, que estuvimos leyendo Mateo 15 del 21 al 28, es digna de ser colocada en la galería de los hombres y mujeres de fe. Su indetenible amor, su inquebrantable deseo de que su hija fuera sana y de aprovechar la oportunidad de que el Mesías estaba a su lado, no le permitió desistir de su intento. Ella sabía del amor que tenía por su hija y la condición en que ella vivía, y no se desanimó ni siquiera por el mismo Jesús, quien lo hizo intencionalmente. Él intencionalmente le dijo que no era bien darle el pan a los perrillos. Y ella era un ejemplo en la Biblia de todas las edades, y nos recuerda que el amor de madre está lleno de intrepidez, de determinación, de retos, ¿no?
de pruebas, hasta que finalmente logra sus objetivos y es el bienestar de sus hijos y de su familia. Y veamos lo que es capaz de hacer ese amor indetenible de una madre. Primero que todo, hace suyo el sufrimiento de la persona que ama. Una madre nunca estará tranquila mientras tenga un hijo pasando por alguna tribulación. Su corazón no puede permanecer indiferente cuando sabe que el fruto de su vientre se queja, llora o gime por algún pesar. Las fibras de su ser se conmueven cuando está en la presencia de la impotencia de no poder hacer algo más para librar del dolor a la persona que ama. Y esto es así porque el corazón de una madre va más allá de la simple lástima. El amor de ella no solamente es un amor compasivo, el amor de ella salta de las palabras y pone acción hasta lograr sus propósitos. Y una de las primeras cosas que contemplamos en esta historia es la forma como la mujer hace suyo el sufrimiento de su hija. Y hay dos expresiones que revelan la angustia por la que esta pobre madre está pasando. Y en la primera dice: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Y esto me recuerda el grito de aquel ciego Bartimeo, que también utilizó las mismas palabras y fue atendido por el Señor. Pero en este caso, paradójicamente, el Señor escucha el grito de la mujer: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Y el Señor no hace caso. Entonces ella reacciona y se postra delante de Él. Indudablemente Jesús tuvo que parar. Y le dice: Señor, socórreme, ¿no? Ella no solamente había oído hablar de Jesús y del poder que Él tenía, sino que descubrió que también Él era el Mesías. Y descubrió que solamente el Hijo de David podía tener misericordia de ella. Y se dio cuenta de que Jesús tenía el poder para traer a su hija a un estado de paz, a la sanidad. Y aunque era una mujer gentil, despreciada por el pueblo de Israel, tenía la esperanza en que el Mesías, del que tanto hablaban y ellos habían esperado, estaba en medio de ellos. Y ella tenía la oportunidad de lograr el favor de Él. Y siendo una mujer cananea, tuvo que haber oído la historia pasada del poder de Dios que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, con brazo fuerte y mano extendida, y estableció a Israel como parte de su promesa. Y tuvo pues la certeza de que Jesús era el cumplimiento de la esperanza de los judíos, y esa mujer hace suya también esa esperanza, y su petición fue directa, se fue delante del Señor y le dijo: Señor, ten compasión de mí. Y con esto, ella nos revela que las misericordias hechas a los hijos llegan a ser las misericordias de los padres. Y por cuanto ella sufría tanto como su hija, le suplicó a Jesús que la socorriera en aquel momento de tanto dolor y tristeza. Al principio le dice: Señor, ten misericordia de mí, mi hija tiene un demonio muy malo. Pero después dice: Señor, socórreme. O sea, yo estoy sufriendo por esta causa. Ayúdame. El padecimiento de su hija era extremo. Y cuando expuso su causa delante del Señor y le dijo: mi hija está gravemente atormentada por un demonio, los que hemos tenido la experiencia de haber lidiado con una persona endemoniada podemos imaginarnos la magnitud de esa escena. Dolor, confusión, tristeza, incapacidad, impotencia. Y esto nos recuerda las palabras de Jesús cuando dijo en Juan 10:10: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Satanás jamás va a traer algo bueno. Satanás es el ladrón que roba la paz, el gozo y las esperanzas de nuestros hijos. Sus planes no han cambiado. Él sigue destruyendo las vidas de los jóvenes. Y en la medida en que le dan oportunidad, Él va a entrar a hacer su trabajo con mucha eficiencia y mucha efectividad. Y su poder opera hoy en día en otras dimensiones, pero su fin es el mismo, el propósito es el mismo: robar, matar y destruir. Y el ejemplo de esta madre
nos hace ver la importancia de los padres de interceder a Dios por sus hijos. Una buena madre no estará feliz hasta no ver a su hijo libre de todo poder de Satanás. Y recuerdo la historia de un muchacho que lo llevaron a un médico para que lo tratara sobre su problema de adicción de las drogas. Y el hombre estaba realmente en el fondo. Y el médico que lo debía tratar, en ese momento, cuando él llegó, tenía también otro paciente, tenía otro muchacho que él estaba tratando. Y finalmente la madre del chico nuevo que llegó le implora que le ayude. Y le dice, mire, doctor, por favor ayúdeme, yo sé que usted sabe cómo tratar a este muchacho y cómo sacarlo de estas drogas. Y necesito que usted haga lo que sea, no importa lo que cueste, pero necesito que usted lo rescate. Y el médico se quedó pensando y me dijo, mire, yo no puedo hacer nada. Realmente yo puedo darle algunas herramientas, pero si no quiere usarlas, definitivamente no va a ser nada efectivo. Y entonces el otro paciente que estaba ahí se dirigió a la madre del niño y le dijo, señora, yo he estado metido en cosas de ocultismo y conozco el ambiente espiritual y sé lo que pasa en el mundo de las drogas porque yo estoy en este proceso de recuperación. Pero el problema de su hijo es que usted no ora por él. Usted quiere arreglar todo con dinero y el dinero no vale nada en estos casos. Es necesario su oración. Y cuando él le dijo eso, la mujer quedó impactada y se puso a llorar. Y le pidió perdón a su hijo porque no había orado por él. Ella no creía en la oración. Realmente pensó que la relación con Dios era una relación quizás muy impersonal y siempre estuvo alejada de Dios. Y por lo tanto sus hijos también van a estar alejados de Dios. Pero gracias a este muchacho, ella pudo entender, entonces buscó una iglesia y tuvimos la oportunidad de hablar y tuve la oportunidad de compartirle del evangelio y de darle algunas herramientas para que también su hijo conozca y gracias a Dios el muchacho se recuperó. El amor de madre hace lo que sea por sus hijos. A ella no le importaba dar toda su fortuna con tal de restaurar a su hijo, pero no fue necesario, solamente fue necesario que ella diera su corazón a Jesús y la vida de su hijo fue restaurada. El amor de una madre persiste aunque tenga un no por respuesta. Y vemos que aquí en principio el Señor le dice, la ignora completamente. Y esto es algo insólito, de verdad que no es, es un pasaje que no es de los típicos de Jesús, porque Jesús siempre está presto para ayudar y para extender su misericordia sobre la persona que lo busca. Pero en esta oportunidad Él quiso probar la fe de esta mujer, que era una mujer cananea. Y el sufrimiento de esta mujer era tan grande que la llevó a romper todos los protocolos y a entender que a pesar de que le dijeron que ella no era hijo y que no tenía derecho al pan de los hijos, ella muy hábilmente recurre a la escena del perrillo comiendo de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y esto realmente me pareció magistral y me pareció una respuesta que dejó a Jesús sin otra alternativa que tener que ayudarla. El Jesús que nos revela la palabra siempre atendió a la gente y tuvo tiempo para ellos y sus necesidades. Nunca dejó a alguien esperar por su respuesta. Nadie se fue jamás de su presencia sin haber sido tocado por su gracia y por su misericordia. Es más, casi siempre lo vemos provocando alguna conversación y teniendo compasión por los atribulados por Satanás. Sin embargo, aquí lo vemos un tanto indiferente. Y Mateo nos dice que Jesús no le respondió palabra. Él sabía de su dolor, él había oído su petición, él sabía de dónde provenía la mujer. Su omnisciencia le permitió conocer
el tormento que esa mujer estaba viviendo y el tormento que vivía la muchacha y la terrible condición de una persona poseída por un demonio. Y bien pudo esa madre haberse regresado cuando notó que Jesús no le dio respuesta. Quizás yo hubiera desistido, me hubiera apartado. Pero en ese momento de angustia y de tristeza, tuvo que haber tocado fondo ese dolor en su corazón. Pero ella dijo, yo no voy a perder la oportunidad porque aquí está el único que puede dar libertad a mi hija. Y se dirigió al único que podía libertar a su hija, pero se encuentra con un Mesías que no le da respuesta. Y allí está la madre con un gran dolor, sin entender por qué el silencio de Jesús. Escuchando a los discípulos, lo último que quería oír era, despídela, está haciendo escándalo detrás de nosotros. Pero esa madre no se inmutó frente a lo que le parecía inaudito. Ella siguió adelante en su búsqueda. No sabemos cuánto tiempo tenía su hija padeciendo. Seguramente habían pasado muchas noches escuchando los gemidos y viendo las contracciones del rostro de la niña que le producía aquel demonio. Y seguramente mirando unas actitudes irracionales de la niña, convulsionando, bueno, no sé. Pero cualquier tiempo que pudiera esperar ahora no sería comparado con el que ya habría sufrido. Y ella no se dio por vencida. Siguió clamando, siguió orando, siguió inquiriendo con diligencia. Ella había encontrado al Salvador para su hija y no iba a renunciar en su búsqueda. Y aquí tenemos una de esas grandes lecciones para la vida. La madre se mantuvo en intercesión por su hija. Y es verdad que fue probada. Y esto fue una prueba de fuego. Pero ella descubrió el poder que hay detrás de la súplica. Ella descubrió que la falta de una respuesta al momento no significa una negativa divina. Y aquí tenemos el ejemplo de una madre que por amor a su hija no disminuyó la intensidad de su súplica. Solo una madre es capaz de hacer esto. A ellas no las vencen las circunstancias. Sus hijos son un tesoro sin precio. Y por ellas son capaces de esperar lo que sea necesario, de hacer lo que sea necesario, porque el amor de la madre soporta aún respuestas inesperadas. Y bien pudiera uno pensar que ya era suficiente con el silencio del Señor para que esta pobre mujer se retirara desilusionada. Ella vio que Jesús siguió su camino sin atenderle su llamado. Pero como alguien que no tiene más alternativa, pues era su única oportunidad para salvar a su hija, se adelante e irrumpe el caminar de Jesús postrándose en tierra con estas palabras: Señor, socórreme. Y le clama al Señor que le socorra. Ahí ella reconoce su condición y demuestra que está sufriendo. Y ante esto, Jesús rompió su silencio. Y cuando ella espera la palabra sanadora para su hija, se encuentra con la última respuesta que ella pudiera haber esperado. Y le dijo el Señor: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Wow! ¿Qué hubiera hecho usted frente a semejante respuesta? Algunos se habrían ofendido. ¿Hasta dónde hubiera usted permanecido allí después de esa palabra? La respuesta de Jesús fue como cortarle toda esperanza. Pero esta madre tuvo una fe inquebrantable. Y esto es lo que Jesús va a admirar después, y es la razón por la cual finalmente el Señor concede su petición. Su fe fue sometida a la más alta prueba que cualquier persona pudiera resistir. Note que Jesús le dice con esta respuesta que ella no puede recibir ningún favor porque ella no es de la familia. Dice, el pan de los hijos no está bien dárselo a los perrillos. Ella era uno de los perrillos y por tanto no le correspondía el pan de la familia.
pero ¿no estaba siendo Jesús demasiado duro e insensible con esta pobre mujer? Diría alguien. Y la verdad es que yo también lo he pensado. Pero la respuesta es no. Jesús nunca haría algo para contradecir lo que Él es. Más bien esto nos habla de que la búsqueda de la bendición de Dios de cada hombre debe implicar que tenemos que apelar a la misericordia de Dios. No tenemos derecho al pan de los hijos, a menos que seamos hijos. Y recordemos que para ser hijos tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Y en este caso, esta era una mujer cananea que apenas había escuchado de Jesús, que sabía que sanaba y que podía librarla y librar a su hija. Pero el Señor le dice que esto es un beneficio únicamente para los hijos, para los miembros de la familia, o sea, los hijos de Dios. Y en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de Dios. De tal manera que el Señor estaba haciendo una diferenciación bastante grande entre lo que son los hijos de Dios y los demás. Y el Señor dice que las bendiciones son para los hijos de Dios, para aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo, que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, sobre todo principado, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y esto nos hace entender entonces que lo que podemos aspirar con nuestra relación con Dios es sencillamente su misericordia. Y cuando venimos a Dios debemos desprendernos de lo que consideramos nuestros derechos para optar por la misericordia divina. Y esto fue lo que al final se descubrió y que descubrió esta noble mujer. Y ella entendió que ella no tenía derecho de pedirle nada al Señor, pero recurrió a la misericordia de Dios. Y ella sabía que Dios es misericordioso desde la eternidad y hasta la eternidad a los que le temen. Y esto fue lo que ella manifestó. Se postró delante del Señor y le dijo, Señor, socórreme. Ella sabía que no merecía el pan de los hijos, pero sí podía optar por las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella sí podía optar por la misericordia de Dios. Y esta madre nos muestra una gran lección de humildad. Nos enseña la manera como debemos acercarnos a Dios cuando pasamos por el horno de la prueba. No hay reclamo en su súplica, sino quebrantamiento y humillación. Y aunque la respuesta no haya sido la esperada, ella terminó postrada en la mejor actitud para clamar por la misericordia de Dios. De tal manera que el Señor, al ver su humildad, la levanta después de haber tenido la victoria. Y cuando Jesús vio la manera como aquella noble madre habría enfrentado todos los obstáculos que se levantaron contra ella, después de haber superado todas sus pruebas de fe, la elogia con estas palabras y le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Jesús conocía el corazón de esta madre, pero fue necesario que Él la pasara por el horno de la prueba para probar su fe, para saber que realmente ella sí creía que Jesucristo era el Hijo de Dios y que tenía el poder para sanar a su hija. Él había ido a la región de Tiro y de Sidón porque sabía que allí iba a probar la fe de una noble mujer. Y es interesante notar que en varios de los encuentros que Jesús tuvo con hombres y mujeres, donde pondera su extraordinaria fe, no fue exactamente en su propio pueblo. Los judíos, quienes en forma despectiva llamaban perros a los gentiles, tendrían que admitir que entre los gentiles había muchas personas con una fe tremenda, incluso superior a la de ellos mismos. Y esto concuerda con las palabras de Juan cuando dijo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto está en Juan 1, 12 y 13. Y aquí tenemos a una madre a quien el Señor le concedió la potestad de ser hija. Y esto simplemente por fe, porque finalmente le dio el pan de los hijos. Pero él sabía que no podía dárselo a los perrillos, así que el Señor también le concedió a ella ser miembro de su familia. Pero también le concedió la sanidad de su hija, que fue el objeto de su búsqueda. Y con este ejemplo, esta madre nos demuestra el verdadero amor materno. Nos muestra que el amor llega a ser indefinible, que no se levantará hasta escuchar, hágase contigo como quieres. Esta historia termina con estas palabras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Cuál hora? Aquella cuando la madre se enfrentó a su batalla de fe. Aquella hora cuando se mantuvo incólume, firme, esperanzada hasta ver la victoria. La hora cuando ella confió en Jesús como el amigo que aún, cuando al principio pudo sentirlo hostil hacia su ruego, algo le mantuvo creyendo en su bondad y en su misericordia. De tal manera que este es un ejemplo digno de imitar. Muchos de nuestros hijos pudieran estar sometidos por la obra del diablo, dominados por algún terrible vicio, presos de alguna pasión prohibida, rebeldes o pertinaces, que pudieran andar ellos caminando hacia las mismas garras de Satanás. Y este ejemplo nos muestra que una madre, mediante su intercesión y su súplica y su búsqueda de Dios, puede liberarlo de la condenación eterna. Así que las invito a que estén intercediendo por sus hijos, que vayan al encuentro por Jesús e intercedan por ellos. Y hoy en el Día de la Madre no tengo menos que recordar aquel proverbio, aquel poema que escribiera el rey Salomón sobre la mujer virtuosa, que dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Su corazón en su marido está confiado y no carecerá de ganancias. Le da bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como ave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a sus criados. Considera la heredad y la compra, y planta viñas del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y refuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y de púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de su porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, porque nos ha dado a uno de nosotros, Señor, disfrutar de una madre, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, por este día, Señor, en que estamos reconociendo, Señor, las virtudes de la madre, Señor. Hoy te pido, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, seas bendiciéndolas, Padre Celestial, prosperándolas, Señor, siendo propicio a tus oraciones, Señor, y que la bendición tuya, Señor, les acompañe, Padre Santo. Las bendecimos con toda bendición espiritual, material y física, Señor, y te rogamos, Dios, que seas tu Dios fortaleciéndolas siempre, Padre Celestial, para que ellas nunca desistan de buscarte, Padre Santo, aunque las respuestas que reciban
no sean las que ellas esperan, Padre Celestial. Bendícelas, Señor, fortalécelas, Señor, llénalas de tu gracia, Padre Santo. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Feliz Día de las Madres. Y de verdad que ustedes son una bendición para cada uno de nosotros. Las amamos. Bueno, familia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este día. Nos veremos el próximo domingo. Feliz día.